El tema de hoy es hidratos de carbono. Esta clase es un resumen que intenta ayudar a la resolución de los trabajos prácticos, basado en la teoría que ya se dictó. Los compuestos que habitualmente llamamos azúcares y encontramos dentro de los alimentos, hoy tomarán un nombre técnico: hidratos de carbono o carbohidratos. Se encuentran en distintos alimentos naturales y procesados. Todos los azúcares están constituidos por elementos de carbono, oxígeno e hidrógeno. La mezcla de estos elementos van a conformar las distintas moléculas de azúcares. Vamos a tomar un ejemplo clásico y el más representativo de este grupo, que es la glucosa. La glucosa, junto con otros monosacáridos, se puede expresar en forma lineal, pero también por un proceso de ciclación, esa forma lineal se transforma en una forma cíclica. Estamos hablando acá del mismo compuesto en dos versiones de presentación distinta. Si observamos en el gráfico, el carbono es de color gris, el oxígeno rojo y el hidrógeno es un círculo más pequeño color blanco. A modo esquemático, vamos a reconocer que en cada vértice existe un carbono. Y en la forma lineal, los carbonos están unidos entre sí, como si formarían una columna vertebral. Al unirse el oxígeno con el doble enlace con el carbono, van a transformar la estructura lineal en la forma cíclica. Seguimos tomando como ejemplo la unidad de la glucosa. En este caso, vamos a definir y a entender qué es una unión glucosídica. Si nosotros tomamos dos unidades de glucosa, podemos ocasionar que se unan. La unión de estas dos unidades de glucosa me dará como resultado un disacárido denominado maltosa. Ahora bien, una de las unidades de glucosa va a perder un hidrógeno y la otra va a perder un grupo oxidrilo para dar origen a una molécula de agua. O sea que la unión de dos glucosas me originan un disacárido denominado maltosa con la pérdida de una molécula de agua. En el gráfico, en círculo rojo, ustedes observarán los elementos que confieren, que le dan origen al agua, a la molécula de agua que se pierde. Y con color celeste van a identificar el oxígeno que se une al carbono de la otra glucosa. Dentro del cuadro se distingue la unión técnicamente llamada glucosídica. Este tipo de unión es específica para hidratos de carbono. Por lo tanto, a partir de un monosacárido que se une a otro monosacárido, me dará como resultado un disacárido. La unión de varios disacáridos me dará origen a una molécula mucho más grande que se denomina polisacáridos. El prefijo poli quiere decir muchos. Por lo tanto, la clasificación de hidratos de carbono tiene que ver con la cantidad de monosacáridos que están presentes en el azúcar. Así tenemos monosacáridos, que es un grupo en donde se caracteriza por tener una sola molécula. Como ejemplo podemos mencionar la glucosa. El siguiente grupo son los oligosacáridos, que van de 2 a 20 moléculas. Dentro de este grupo están los disacáridos. Los más representativos son sacarosa, maltosa y lactosa.
Por otra parte, los polisacáridos contienen más de 20 unidades. Gracias a la existencia del enlace glucosídico, nosotros podemos tener esta clasificación de hidratos de carbono. O sea que la unión entre azúcares la denominaremos enlace glucosídico. Tiene como característica que cada vez que se conforma un enlace glucosídico se pierde una molécula de agua. A partir de estos conceptos también tenemos que tener presente de que nosotros en la parte o desde la mirada tecnológica podemos trabajar o realizar acciones para romper esos enlaces. Es la tarea de todo técnico que desea transformar materia prima, reconocer las características de los compuestos para poder transformarlos. Dentro de las clasificaciones, el grupo de los polisacáridos, vamos a encontrar una diferencia que es bien remarcada. Tenemos, por ejemplo, el almidón y el glucógeno y los denominaremos polisacáridos de reserva o azúcares de reserva. Generalmente van a ser las estructuras que van a proveer de la cantidad de glucosa necesaria para generar energía. Por eso se los llama de reserva o de reserva energética. El otro grupo constituido por los polisacáridos como la celulosa, hemicelulosa, pectinas y gomas son polisacáridos que forman parte de determinadas estructuras, o sea, forman parte de distintos tejidos que pueden dar rigidez a ese tejido. Por ejemplo, el tejido vegetal. Forman parte también de la fibra dietética. Y estas estructuras tienen la particularidad de ser resistente a muchos ataques de enzima y a microorganismos. Los azúcares toman distintas características. Una característica muy importante es la capacidad reductora. Divide al grupo de azúcares en dos, azúcares reductores y no reductores. Los azúcares reductores son los azúcares que tienen un grupo carbonilo libre o al menos tienen un grupo oxidrilo libre en el carbono hemiacetal. El carbono hemiacetal es el carbono que se une con el oxígeno cuando una molécula pasa de su estructura lineal a su estructura cíclica. En el gráfico ustedes lo van a identificar con un punto de color rojo. Cuando este carbono está unido a un grupo oxidrilo, presenta esta característica de ser un azúcar reductor. Cuando la unión nos permite conformar un azúcar que no presenta este grupo oxidrilo libre, son azúcares no reductores. La sacarosa estructuralmente no tiene esta conformación, por lo tanto es un azúcar no reductor, no tiene poder reductor. La maltosa y la lactosa son los disacáridos que sí poseen poder reductor. Es una forma de diferenciar azúcares. Si observamos las imágenes, vamos a mirar que tenemos distintos grupos de alimentos. Cada uno contiene distintos tipos de azúcares. Carne, leche, caña de azúcar, granos, frutas y tubérculos. Como ejemplo, tomaremos la papa. Vamos a recordar que los polisacáridos son azúcares grandes que tienen uniones de muchas unidades de monosacáridos. Para este ejemplo vamos a definir que el polisacárido en cuestión a estudiar es el almidón. El almidón en la naturaleza se encuentra constituido por dos estructuras, amilosa y amilopeptina.
son cadenas de muchas glucosas unidas. Vamos a hablar en primera instancia de la amilosa. La amilosa es una estructura lineal de muchas glucosas unidas, entre 250 a 300 unidades, pero su característica es que es lineal, una al lado de la otra. En su contraparte, la amilopeptina es una cadena larga, pero ya no es completamente lineal. Técnicamente se la llama ramificada y posee un número variado de unidades de glucosa, que va de 300 glucosas a 6000 glucosas. La amilopeptina tiene uniones que permiten que su estructura sea lineal, pero a la vez tiene otro tipo de uniones que hacen que sean ramificadas. Estas ramificaciones aparecen cada 30 o 25 unidades de glucosa. Y esta es la diferencia entre estos dos compuestos, amilosa y amilopeptina. Pero entonces, ¿cuál es el almidón? El almidón está constituido por estas dos estructuras. Amilosa en un porcentaje de 15 al 20% y amilopeptina en un porcentaje entre 80 al 85%. O sea que el almidón es una mezcla de distintas proporciones de amilosa y amilopeptina. Depende de qué vegetal vamos a obtener este almidón. Si es remolacha, si es papa, si es un grano, ¿sí? ¿Y cuál es la importancia? La importancia es que este compuesto, este polisacárido de reserva, está constituido por muchas moléculas de glucosa y se encuentra en los cereales, las legumbres y los tubérculos. Y también, por lo tanto, en los alimentos que son derivados de esta materia prima. Fideos, harinas, panificados y también bebidas alcohólicas como la cerveza.